Programa 1. Estampas de la historia nacional. En este programa se presentará un panorama de algunos hechos y procesos de la historia de México. En este programa nos acompañará la doctora Josefina Zoraida Vázquez, quien de viva voz comentará sobre algunos aspectos que caracterizan la historia nacional desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. ¿Y tú? ¿Qué hecho o proceso de la historia de nuestro país recuerdas? ¿Qué sabes de los pueblos prehispánicos antes de la llegada de los españoles? Los aztecas o mexicas eran un pueblo guerrero y agrícola. Usaban el cacao como moneda o el trueque. Eran politeístas, es decir, que veneraban a muchos dioses. Y uno de sus últimos gobernantes fue Moctezuma. Las sociedades mesoamericanas eran, en primer lugar, una multiplicidad de culturas diferentes, todas de un alto nivel, es decir, las mesoamericanas de alto nivel, que carecieron de animales de tiro y carga, que fue una limitación grande para que se desarrollaran, pero que llegaron a unos conocimientos muy precisos, como vemos en Chichén Itzá, ¿verdad? Ese conocimiento preciso de matemáticas y de astronomía que permite que en el equinoccio se vea la serpiente bajar. Creo que lo que más debemos tomar en cuenta es que son básicamente unos rasgos generales de toda la región, muy similares en religión, en organización, en costumbres, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que debemos tener, que es básicamente pero con diferentes expresiones, como podemos ver en las diversas muestras que nos dejan las culturas mesoamericanas. Yo creo que un aspecto muy importante es que sabemos poco, porque los restos que nos quedan son arqueológicos, pocas cosas escritas y muchas transcritas por los frailes, que hace que dudemos que lo hayan sentido. Es decir, es un mundo del cual compartimos muchas cosas y al mismo tiempo que murió prácticamente por una pequeña cosa, que la cultura la llevaba una pequeña élite. Entonces, que fue los que perecieron, entonces con ellos murió la cultura. ¿Qué hechos o acontecimientos conoces del periodo virreinal? Cuando llegaron los españoles al territorio mexicano, empezó el mestizaje, que fue la combinación de la raza española con la indígena, la evangelización, que empezaron a crear, a introducir la religión católica en los pueblos, y la explotación de plata, de las minas de plata. Pero yo creo que la característica más sobresaliente es el pertenecer a la monarquía hispánica, no a las coronas españolas, la monarquía hispánica. Y la otra es la religión, es decir, el cambio religioso. Ese cambio que tiene, pues, sus resabios anteriores, pero que de todas maneras determina que convierte a todos los indígenas originales de México en parte de la cultura occidental, porque ya con esas nuevas creencias pertenecen a esa cultura occidental, que no tiene malos bigotes, porque pues de allí estamos emparentados con griegos, romanos, atenienses, en fin, fenicios, musulmanes, porque llegaron a España. Entonces, creo que eso es parte, y lo podemos ver en la arquitectura, en las costumbres, en la comida mexicana, que mezcla las dos herencias. Luego viene el 17, que es cuando ya la sociedad se ha asentado. Es una sociedad que se vuelve de ciudades. Antes era una sociedad más rural, y ahora se vuelven ciudades. Y el 18, que ya es, digamos, la afirmación de una cultura que ya es mexicana, que ya empieza a querer la autonomía y que se contagia de ideas europeas nuevas,
¿verdad? Los de la Ilustración, y que es, digamos, es la apertura a la independencia. ¿Qué sabes de la vida en México en el siglo XIX? Se inicia la independencia de México, que es encabezada por Miguel Hidalgo. Después, a su muerte, la retoma Morelos y la culmina Agustín de Iturbide. Se inician dos grandes guerras, que fue la de Estados Unidos, donde México perdió gran parte de su territorio, y la intervención francesa. Yo creo que todo el siglo XIX es la búsqueda de una forma de gobierno efectiva, ¿verdad? Por eso vamos a experimentar lo que era más natural, la monarquía. Lástima que no funcionó por los masones y la deuda, la falta de dinero. Eso es lo que hizo caer a Iturbide, que es el verdadero consumador de la independencia, y que tenemos que reconocer que la independencia es un periodo que va de 10 a 21, de 8 a 21 en realidad. Pero después empezamos a hacer una república federal, no la copiamos de Estados Unidos, aunque copiamos la forma de representación, sino que era naturalmente la única forma de organizar. Por eso se crea un gobierno federal muy débil, no como el norteamericano, sino sumamente débil, que dependía fiscalmente de los estados. Por eso no funciona. Y cuando no funciona, pues vamos a ver si la república es centralista. Pero como tampoco había dinero, como también había desorden, como no se había logrado recuperar el comercio ni la agricultura todavía, pues tampoco funciona. Viene la dictadura, a ver si la dictadura, 2 años de dictadura de Santa Anna, no funciona tampoco, porque tampoco tiene dinero, tampoco. Viene una segunda república centralista, que es casi una federación. Y después, en medio de la guerra con Estados Unidos, que es una guerra de conquista, renovamos la federación. No hay peor cosa que hacer durante una guerra que cambiar el sistema de gobierno, nos debilitó más. Y la reforma pues influyó en todo, se liberó de muchas cosas. La separación de la Iglesia y el Estado pues fue fundamental, y creo que forma una nueva sociedad ya totalmente laica. ¿Qué sabes de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento ocasionado por el descontento del pueblo al gobierno de Porfirio Díaz. En este movimiento participaron zapatistas, villistas y carrancistas. Bueno, la Revolución Mexicana es un fenómeno muy interesante. En cierta forma representa otro hito ya a principios del siglo XX, la primera revolución del siglo XX en términos mundiales, junto con la revolución de China, la de 1912. Y es un resultado un poco de ese desarrollo desigual que se dio con la dictadura porfirista. Un gran desarrollo material, económico, una paz que finalmente se logra un poco ya como cansancio de tantas revoluciones y de tanto jaleo, pero que de todas maneras como que se olvida de algunos aspectos, se olvida de la cosa democrática, de la libertad política, de los derechos, de muchos derechos, y que le da demasiado a los extranjeros, y eso crea resentimiento nacional. Avanzan sobre los pueblos, las tierras de los pueblos, si no, no entenderíamos a Zapata. Y todas esas injusticias que trae el desarrollo, y no es una revolución, son varias revoluciones diferentes. La del centro de México pues era la de los pueblos indios y mestizos que sufren este avance de las haciendas. En el norte pues es de gente como Pancho Villa, ¿verdad?, que está sometido a otro tipo de hacendado, de trabajo, etcétera, etcétera. Y la de los mineros pues que están respondiendo a que en Cananea, por ejemplo, había dos grupos de pago, ¿verdad?, los extranjeros y los mexicanos. Y los extranjeros vivían en buenas casas, con buenos servicios, etcétera. Los mexicanos, pues, horrible. ¿Qué eventos importantes recuerdas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI en nuestro país?
la mujer obtiene el derecho al voto. En el 68 hubo una matanza, en donde mueren muchos estudiantes en Tlatelolco, y se firma el Tratado de Libre Comercio por Carlos Salinas. Yo creo que dominan 3 eventos. El crecimiento demográfico, la explosión demográfica. En 1940 éramos 20 millones, había el anuncio aquel, 20 millones de mexicanos, no pueden estar equivocados. Entramos al siglo XXI con 100 y pico de habitantes. Ese es descomunal. Es imposible que cualquier gobierno hubiera podido lidiar con tanta gente. El segundo es la urbanización. México era un país rural hasta los años 60 y ahora es predominantemente citadino. Demografía, urbanización, abandono del campo. Y la emigración, pero el abandono del campo porque una base de la economía era la agricultura. La agricultura de exportación y la perdimos. Hacia los años 80 volcamos, petrolizamos la economía y eso estamos ahora en un dilema gordo. Todo eso es sucesos de esta época. En este programa hemos hecho un recorrido por la historia de México. A lo largo de este curso estudiarán cada uno de los periodos vistos con más detalle.